Están haciendo peor el socialismo. Donde mejor se ha cumplido el socialismo es en Cuba. Necesitamos más inversiones. Precisamos. Que donde mejor se ha hecho el socialismo es donde peor le va a la población. Vamos a arrancar, señores, con este video que ponen en la televisión nacional como un gran logro de un encuentro que tuvo Marrero con empresarios angolanos. Fue porque estamos desesperados. En el desespero, en el desamparo, en la desesperanza de que se pueda llegar a buen fin con la economía cubana sometida a los embates del comunismo. Compañero, usted sabe bien que mi verdadero nombre está aquí, en mi carnet de comunista. Del totalitarismo y de la mafia corrupta de los Castro, hasta a los angolanos le están pidiendo ayuda. Y vamos a ver el video y vamos a desarrollar después por qué decimos que hasta a los angolanos le están pidiendo ayuda. Póntelo ahí, George, ponte el video. Es un proceso de recuperación de la economía nacional. Estamos empeñados en un proceso de desarrollo de nuestra economía. Y dentro de ello, le damos una vital importancia a la participación extranjera. A participación do investimento extranjero. Necesitamos más inversiones. Precisamos de más investimentos. Necesitamos más negocio en el país. Precisamos de más negocio. Quien invierte en Cuba no solo dispone del mercado nacional cubano. Aquel que faça uma inversão em Cuba não só vai ter a oportunidade de investir en Cuba, sino que tiene la posibilidad de contar con todo el mercado latinoamericano y del Caribe. El jefe de gobierno ahondó en la compleja situación que enfrenta el país en medio de un escenario de economía de guerra derivado del bloqueo recrudecido y las campañas de los enemigos de la revolución. El mayor atributo que para la inversión extranjera es nuestro pueblo, un pueblo hospitalario, un pueblo que lucha por mejorar las condiciones de vida, pero que lucha porque sea dentro de la revolución, dentro de nuestro socialismo. ¿Y eso? ¿Para qué sirven, padre? Vamos a llevar esto a contexto real. Esto no es más que la oficialización, ¿verdad?, de la corrupción de la cúpula castrista. Primero vamos a la historia. Y esto no solo pasa en Cuba, esto también está pasando, por ejemplo, Rusia, China, que después también vamos a citarlo. Pero ahora, aterrizándonos, enfocándonos en este tema de que ponen por la televisión nacional que ahora de pronto también los empresarios angolanos van a venir a invertir en Cuba. Recuerden cuál fue la participación de la tiranía en Angola. La tiranía, brazo armado mercenario de los soviéticos, intervienen en una guerra civil angolana. Y sí, tiene mucho que ver con la victoria de la izquierda en Angola. Por supuesto, apoyada por la Unión Soviética de la época, por el bloque socialista mundial de la época. Pero los muertos los pusimos los cubanos, como lo puso el cubano de a pie que estaba en el servicio, o que era militar, o que estaba acabado de enrolar, porque fue una guerra de años, no una guerra de 2 años ni de 3 años, y se habla de más de 30.000 muertos, aunque ellos digan menos. ¿Y cuántas familias quedaron? Pero aparte mutilados, pero aparte que vinieron con problemas mentales. De Angola todavía los hay. Muchos de ellos, o los sobrevivientes, algunos viviendo en la más absoluta miseria hoy, o sobreviviendo o subsistiendo de lo que le manda algún familiar fuera, o otro que se quedó adentro y lo mejoró. Pero eso que desató al final, a diferencia de lo que dicen los medios oficiales, por un lado, el resentimiento de muchísimos angolanos que dicen, con mucha razón, que a lo que fue Cuba, Angola fue a beneficiarse, terminando hasta de mercenarios custodiando pozos de petróleo, custodiando plantaciones de corcho o productoras de corcho, de materia prima para el corcho. Y de todo eso hemos puesto aquí, los Amorín, allá los portugueses que después hicieron negocio con Cuba. Este canal está lleno de material que da, ¿verdad?, argumentos y da pruebas de la corrupción entre la cúpula militar castrista y los que otrora
otrora combatientes angolanos, hoy dirigentes o funcionarios corruptos en Angola. Y Angola, principalmente Luanda, está llena de clínicas, de colaboradores, de no colaboradores, gente que se fue antes, armamento que salió de Angola, que se traficó a través de Cuba, que dejaron los soviéticos. Sí, así como los Estados Unidos dejaron armamento en Afganistán, bueno, pues los soviéticos dejaron muchísimo armamento en Angola. Y eso era manejado por el ejército de la tiranía que fue para allá. Y todo el mundo sabe, o los que tienen mi edad sabemos, todos los escándalos de corrupción con la plana mayor cubana en Angola y los escándalos de tráfico de marfil, de diamantes, y las minas que controlan hoy, en aquel momento, oficiales que lo dejaron allá sembrado, o hijos de generales, porque muchos de los que están hoy tomando decisiones importantes en Angola, muchos de esos funcionarios hoy angolanos corruptos, pues en su momento fueron los que recibieron asesoría militar de tenientes coroneles o generales del ejército castrista. Así que tienen también la hermandad de la guerra, que los que han participado en algún conflicto saben qué tipo de relación se teje, se fragua en una guerra. Bueno, pues esa misma relación, cúpula, es la que hay. Y muchísimos hijos de generales castristas están en Angola hoy con negocios. Y hay clínicas, y hay hoteles. ¿Quién nos recuerda a la empresa Almes desde siempre? De las primeras empresas que tuvo el sistema empresarial de la FARC, antes que se llamara Gaesa. ¿Y Almes qué era? Bueno, Almes tú llegabas ahí, llenabas un currículum. Si era de La Guara, te mandaban para Angola. De lo que sea, incluso para África. No solo Angola, para todo el territorio africano. Y te mandaban para Cabo Verde, y te mandaban porque era el control que quedó después de la contienda bélica de la tiranía castrista mercenaria de los soviéticos. Ese es el contexto real. ¿Para qué se presta esto? Bueno, esto se presta también para que ellos legitimicen negocios que ya tienen en Angola y que vengan a lavar su dinero para acá, o que vengan a contratar más médicos, o que vengan a producir aquí más barato de lo que lo pueden producir en Angola. Con lo cual es un negocio extendido de ellos, con sus intereses. Porque ¿qué empresario angolano ustedes creen que va a ir a Cuba a hacer negocio? Los de La Guara, los que ya tengan negocio con ellos, los que le han dado albergue a los hijos, nietos, sobrinos de los generales o de los comandantes de la tiranía cubana, que están allá viviendo en su perro carro, con su perro salario y viviendo en los contrastes que tiene Angola. Porque Angola tiene gente con muchísimo dinero, como lo vieron, la hija de Agustino Neto, que la vieron acusada, o de Dos Santos, perdón, acusada de corrupción, una de las mujeres más ricas del mundo. Creo que todavía está escondida por Europa. Está acusada de corrupción, por la corrupción del sistema que se implantó en Angola, un sistema totalitario, corrupto, como es la izquierda. Entonces, ahora la historia está en que esa mafia angolano-cubana, pues ahora extiende su territorio a que sea oficial. Y para eso hay que hacer un show y decir que es una colaboración económica, que es un tema de inversión extranjera, aunque tengan que asumir el desastre de los resultados económicos de la gestión de la tiranía castrista. Porque claro, si Angola fue en su momento a quien los Castro, por mandato del Kremlin, para matar cubanos, fueron a hacer una guerra que ni la conocían, ni la entendían, ni conocían el terreno, ni había ninguna ideología, porque muchísimo era hasta una guerra tribal, problemas que hay en África que hay que entenderlo. Bueno, pero allá se fue. Y los angolanos vieron, o los angolanos que ganaron, ¿verdad? La izquierda angolana, vieron a los cubanos como los salvadores. ¿Y cuántos de los que fueron a la guerra, si alguno me está escuchando, recordará que tuvieron que echar la guerra a ellos mismos y que tenían que cuidarse? Anécdota que escuché yo de niño, que los cubanos tenían que cuidarse hasta de los angolanos, hasta de los que estaban al lado de ellos, de la FAPLA, tenían que cuidarse.
Le cortaban la oreja, lo secuestraban, lo asesinaban, porque eran miembros de otra tribu y no entendían eso. ¿Y quiénes son estos blancos aquí dando tiros y matando a otro como yo, de mi misma tribu, aunque esté ahora en Lunita? Pero es de mi tribu. Y eso pasó en Angola y eso lo sufrió el cubano que tuvo que ir por la fuerza. Porque en esa época, en el servicio militar obligatorio, o ibas a Angola o ibas preso. Y después, claro, todos esos aviones llenos de mujeres y los helicópteros llenos de whisky y el trasiego y el tráfico, las candongas y bueno, ya todo lo que se sabe que pasó en Angola. Eso se consolidó cuando lograron el poder, cuando alejaron a la UNITA de las sedes capitales, de los centros del poder, de las ciudades-estado, y bueno, se consolidó la izquierda en Angola y ya todo lo demás historia, toda la corrupción. Ahora, que tenga que la tiranía acudir públicamente a que va a recibir ayuda económica e inversión extranjera a quienes en los 70 tuvo que ir a auxiliar Cuba por mandato del Kremlin, es una bofetada que lo están poniendo, no la mejilla, el cuerpo entero para que le caigan a maderazo. Porque si usted en los 70 tuvo que acudir en ayuda de otro país, la lógica indica que en los 2000 usted esté mejor, ¿no? En los 2000 usted tiene que pedir ayuda de ese país. Pero no es Angola solo, no es Angola solo. Vietnam. ¿Cuántos técnicos cubanos fueron a Vietnam después de la guerra de Vietnam? ¿Cuántos técnicos de la tiranía castrista los mandó también por encargo del Kremlin? Porque para eso era Fidel, la mulatica del Caribe del Kremlin. No, coge para allá, yo te doy dinero. No, está bien, si me paga tanto. El Sugar Daddy era la Unión Soviética. El Consomol era el Sugar Daddy de la mulatica del Caribe vendida, diciendo que se iba a acabar con la prostitución social para ser la prostituta política de la izquierda internacional. Bueno, pero también se mandaron técnicos a Vietnam. Y hoy Cuba recibe donaciones en arroz de Vietnam. Y hoy ellos anuncian un barco que viene de Vietnam lleno de arroz con una donación y que gracias a eso se va a poder vender el arroz que dan por la cuartilla de racionamiento. Porque él habló ahí, y vamos a las categorías económicas, él habló ahí de economía de guerra. La economía de guerra la tiene la tiranía desde el 59. Porque desde que usted racionaliza, ya usted está implementando una economía de guerra y ya tenemos todo el resultado desastroso de la economía de guerra que se aplica por subsistencia, pero por un periodo corto. Imagínense ustedes, una economía de guerra de 65 años. Bueno, que se lo imagine que no tenga que ver con Cuba. El que está dentro de Cuba sabe de lo que estamos hablando. Y los que estamos fuera de Cuba, que nos duele lo que está pasando dentro de Cuba, también sabemos de lo que estamos hablando. Pero él habló de mercado interno. Mercado interno y ponen un empresario, un prestanombre de una clínica cubana o una clínica de la cúpula castrista cubana en Luanda y lo ponen diciendo que va a invertir en Cuba. O sea, lo mandaron de allá mismo los cubanos. Ven para acá. Y además lo que le ofrecen es mercado interno. ¿Mercado interno de qué? De los 8 millones de cubanos que dicen ellos sin hacer ningún tipo de censo, que dicen ellos que quedan en Cuba, ¿cuántos tienen capacidad para comprar medicina al precio real, en divisa? Porque ¿cómo lo va a vender? ¿Van a invertir en dólares para vender en pesos cubanos? ¿Qué mercado interno tiene Cuba para qué inversión extranjera? Si el cubano gana en pesos cubanos y el que tiene dinero es el que está en la economía informal, que no necesita inversión extranjera, porque él mismo se invierte y él mismo tiene las conexiones con el extranjero. Pero después habló también de mercado en el Caribe. ¿Qué le exporta Cuba al Caribe y qué renglón? ¿Qué capacidad tiene Cuba con la gestión de la tiranía por 65 años de entrar algún producto en qué isla del Caribe? ¿Qué? ¿Qué cosa? Nada. Cuba recibe de todas las islas del Caribe, de la más mala que esté, de Haití. En Haití hay cubanos que como no necesitan visa, van a Haití, compran cosas en Haití, ropa usada, cosas que dan por la iglesia, alimentos próximos a vencerse, latería, medicina que no se sabe ni el origen, ropa falsificada, cigarros falsificados, zapatos falsificados. O bueno, espérense, no le voy a echar a perder el negocio a los empresarios, a los comerciantes. Bueno, pero digamos que con un origen como el mercado haitiano, también se nutre Cuba. O sea, ¿qué le vende Cuba a Haití?
¿Qué le vende Cuba a República Dominicana? Que no sea la materia prima de la antillana acero, la palanquilla, que en vez de hacerlo, en vez de ellos fundir las cabillas, lo que le dicen en Dominicana varilla, pues se lo venden o se lo vendían, no sé si todavía está, a Metaldón para que fundieran en la República Dominicana la varilla dominicana, el acero dominicano, con materia prima cubana. Pero, ¿y qué importaba primero la materia prima? Producía la palanquilla y la vendía después, no un producto terminado. ¿Qué capacidad tiene Cuba de vender qué? ¿Carbón a dónde? ¿A España? 4 contenedores que se los roban y no les pagan a los carboneros. O sea, ¿de qué mercado caribeño está hablando Marrero? Mentira. Es activar de nuevo otra vía de la lavadera de dinero, es legitimar los negocios que tienen en contubernio con los corruptos angolanos. Nosotros tenemos seguidores en Angola. A mí me escribe muchísima gente de Angola. Bueno, pues que este es el momento de reactivar todas las denuncias que hemos hecho. Cuántas clínicas, cuántos hoteles, cuántos restaurantes, cuántas agencias de viaje, cuántas agencias de envío de paquetes hay en Angola que están controlados por la tiranía o por algunos de sus representantes. Pero esto vamos a llevarlo a escala internacional. Esto no solo está pasando en Angola, o sea, entre Cuba y Angola. Esto también está pasando hoy entre Rusia y China. La China, que en los finales de los 50, principios de los 60, en esa guerra civil que tenía Mao por un lado y un general nacionalista que no me atrevo a decir, porque no la tenía tan fácil como Mao, no me atrevo a decir su nombre en chino, pero había un general nacionalista que estaba en contra de los comunistas. Sin embargo, el apoyo que todo el mundo, o que el liderazgo de los comunistas, o del comunismo como Mao, al frente, sabía que el apoyo del Kremlin, de Stalin, era con el general nacionalista, no con Mao, porque siempre lo percibió muy sospechoso. Y Mao se supo quedar callado, y supo después, incluso cuando ganó, solo recibí 300 millones en la época de dólares para ver cómo compraba armas, se restablecía la economía de un gigante como China, incluso asediado todavía por lo que quedaba de ese movimiento nacionalista en una guerra civil. Y China recibió ayuda de la Unión Soviética y Mao inteligentemente se quedó callado y se sometió, sabiendo incluso que no era del agrado. Y tuvo que esperar que muriera Stalin para tener un poco de mejor relación con la Unión Soviética, que todavía lo tenían aplastado, porque siempre la Unión Soviética se vio superior y vio con mucho recelo China por el tamaño y por lo radical de su liderazgo comunista con la figura central de Mao Zedong. Bueno, pues ahora China ayuda a la Unión Soviética. Eso es para que ustedes vean. Ahora China ayuda, invierte en infraestructura energética, en infraestructura de viales, en tecnología a China, a Rusia. Incluso hay inversiones chinas en Rusia, mucho más que las que puede haber rusa en China. Bueno, pero ahí diremos, bueno, pero uno lo gestionó mejor que otro. No, el socialismo no funciona. El socialismo como sistema es imposible que funcione. Ya lo hemos hablado, el cálculo económico no lo permite, la información, la toma de decisiones, la distorsión y además que multiplica los errores. En vez de corregirse naturalmente como en el mercado que quiebra la empresa, el Estado lo que hace es que invierte más o toma medidas o hace ordenamiento, reordena, rectifica, relanza, como todo lo que estamos viendo en Cuba ahora. Es lo mismo que pasa en todos los países. Entonces, el problema es que el socialismo no funciona. El problema es que el comunismo no es real, es utópico. Perfecto. No es que en China lo han hecho mejor que en Rusia. Es que en China se han abierto más al capitalismo que en Rusia. Es que en China han dado libertades a las inversiones más que en Rusia. No es que Angola lo ha hecho mejor que Cuba, que la tiranía, no. Es que en Angola se han abierto más al capitalismo que en Cuba. Es que en Angola han respetado un poquito más la propiedad privada que en Cuba. Es que el liderazgo angolano, como el liderazgo ruso, como el liderazgo chino, ha sabido con el control político darle alguna participación al empresariado.
y darle alguna capacidad de crecimiento y darle alguna libertad de gestión, lo cual no han hecho ni en Rusia, no tanto como en China, ni en Cuba, no tanto como en Angola. Así que no es que el socialismo funciona y un ejemplo es China y Angola, no. El socialismo no funciona. Es que lo que se llama socialista puede perdurar más sin llegar a la represión total si deja, si libera, si permite algo de la economía capitalista. No es que están haciendo mejor el socialismo, están haciendo peor el socialismo. Donde mejor se ha cumplido el socialismo es en Cuba, porque el socialismo es propiedad social sobre los medios de producción y socialismo es centralismo del Estado y socialismo es planificación central. O sea, socialismo es falta de cálculo económico. Así que donde mejor se ha hecho el socialismo es donde peor le va a la población. Así que en Rusia se hizo mejor el socialismo que en China y en Cuba se ha hecho mejor el socialismo que en Angola. Y si Rusia hoy tiene que pedir ayuda a China y si Cuba hoy le tiene que pedir ayuda a Angola, es porque primero se piden ayuda entre semejantes con intereses, con lazos corruptos que garantizan que no le van a debilitar el poder a los rusos o a los cubanos. Y así es entre Cuba y Vietnam. Primero que hacen negocio entre ellos mismos. Y segundo es que en Angola y en China y en Vietnam le han dado algo más de libertad, siempre con el control férreo político, y siempre bajo la corrupción y siempre bajo la represión y el control de un solo partido o de una cúpula política que garantiza, aunque parezca pluripartidismo, que ellos son los únicos, los más fuertes, los que tienen el poder y el poder son las armas, los que tienen la capacidad de neutralizar a los oponentes. Bueno, pero han permitido que crezca, que nazca, que se desarrolle algo de una clase capitalista dentro de su territorio que se llama, que se grita ser socialista. Los países que se dicen ser socialistas, que mejores resultados puedan ofrecer y que incluso están ayudando a los que peor resultados tienen, son los que peor han implementado el socialismo, porque son los que más han reconocido algo de la economía de mercado. Así que Cuba lo que está haciendo ahí es reconocer que no le va bien funcionar al pie de la letra con el socialismo.